Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para la región Latinoamérica, y les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y comentar que los productos ofertados por Equity Latam son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo, son contratos por diferencias CFDs, los cuales implican un alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan estos instrumentos, y también pues se requiere un conocimiento de mercado suficiente y de trading para que se pueda hacer una gestión correcta. Entonces, vamos a empezar con algunas noticias del calendario económico que se han ido actualizando. Después vamos a ver algunos reportes que se han ido presentando por parte de las compañías más relevantes en Estados Unidos de América. Y por último, pues vamos a dar un resumen o una actualización de todos los temas que se han actualizado referente a la política comercial de Estados Unidos de América que ha estado implementando. Entonces, en cuanto a las noticias macroeconómicas, podemos observar que el día de ayer, dentro de lo que más destaca, fue una desaceleración en los datos de inflación en Canadá. Vemos que se presentó en el 2.3%, por debajo del pronóstico que se esperaba 2.6%, y esto pues suma o le da más margen de maniobra al Banco Central canadiense para su toma de decisiones, debido a que las presiones económicas pues cada vez son más, ¿no? Entonces, estas políticas restrictivas, entre más se mantengan en niveles altos, más golpe a la economía real se estaría esperando, y por lo tanto desaceleración en la inflación ayuda a que los bancos centrales pues ya no tengan esta presión de repunte inflacionario o de inflación persistente, y comiencen a bajar sus tipos de interés. Lo tendremos que estar viendo para próximos meses, debido a que también se encuentra latente el riesgo de repunte inflacionario, pues por el hecho de los aranceles, ¿no? Si es que se mantienen durante varios meses, definitivamente pues ahí podría haber un repunte al alza. Hasta este momento hay desaceleración en varios países, uno de ellos Canadá. También el día martes 15 de abril vimos temas de Producto Interno Bruto en lo que sería en China. Eh, la variación interanual se presenta por encima de lo esperado, se esperaba una desaceleración al 5.1%. Y también vamos a ver por acá, me voy a apoyar, estamos viendo Trading View, calendario económico, y vamos a ver Trading Economics para observar también el movimiento trimestral de China, que fue importante en cuanto a la actualización. Entonces, tenemos este dato trimestral, como podemos observar, del 1.6 al 1.2% para el primer trimestre del 2025, una ligera desaceleración, pero en la variación interanual no está afectando, algo que es positivo y que incluso se presenta por encima de lo esperado, como lo acabo de mencionar. También vemos un incremento importante en la producción industrial, sobre todo un incremento desde el factor histórico comparativamente hablando. Pues podemos observar aquí en el gráfico, vamos a acercarlo un poco, que en el último año pues se presenta este incremento de la producción industrial, repito, por encima de lo que son las evaluaciones mensuales previas durante todo este año analizado. Y por lo tanto esto también habla mucho de un impulso económico, ¿no? Por lo menos desde la base de corto plazo vemos que el PIB interanual pues se mantiene en niveles previos, 5.4%. También vemos que la producción industrial supera considerablemente el pronóstico hacia el 7.7%, y las ventas minoristas también superan lo que sería los pronósticos, algo que definitivamente pues está apoyando a la economía china, ¿no? Entonces, un repunte en la economía china en contraste a lo que sería movimientos de complejidad económica en otros países, en desaceleración principalmente en Occidente. Y esto pues es importante tenerlo en la mesa, debido a que eh, esto suma mucho, ¿no?, al comportamiento bursátil, independientemente de que venga una crisis bursátil
donde los precios han estado cayendo y que pueden caer más en el caso de que las presiones o las tensiones se mantengan o incrementen. Este tipo de indicadores, pues ya visto por cada uno de los países, suma mucho a lo que sería pues el comportamiento, obviamente, de la economía real, pero también la vinculación o la correlación con el comportamiento bursátil, y eso pues es bueno tenerlo, o sería importante tenerlo en la mesa. El día miércoles se presentó datos de inflación en Reino Unido. Podemos observar que se presenta también en desaceleración por debajo de lo esperado. Se esperaba un 2.7% en la variación interanual de la inflación y se presenta un 2.6%. Otro país que muestra desaceleración en la inflación y que también suma a sus bancos central para que tenga un poco más de margen de maniobra. Em, en el tema de decisión de política monetaria en Canadá se presentó pues prácticamente sin cambios, tal cual lo esperaba el mercado. El Banco de Canadá decide no mover sus tipos de interés de referencia, y pues va muy en línea también en el tema de incertidumbre global por el tema de aranceles y por lo tanto pues esperar, ¿no? Sobre todo este mes que considero yo en lo personal es un mes muy importante, la evaluación de abril que se presentaría obviamente en mayo. Es un tema importante porque ya la imposición arancelaria cada vez es más real y esto a diferentes naciones podríamos ver cómo podría estar impactando, o por lo menos, más bien podríamos ver cómo para los países que efectivamente ya están impactando o ya se están cobrando los aranceles, que principalmente pues hablamos de Estados Unidos, China, con México, Canadá, con lo que serían las tasas más directas, sus principales socios comerciales, pues podríamos ver qué tanto un incremento arancelario pues podría afectar, con el ejemplo de estos países que ya en mayo podremos saber esas evaluaciones, ¿no? Hasta este momento los bancos centrales eh, todavía pues mantienen incertidumbre y eso lo van a estar reflejando en sus decisiones de política monetaria, como Canadá, que decide no mover sus tipos de interés, ¿vale? El día de mañana solo comentar que estén al pendiente, sobre todo para los que operan euro, libra, que está muy correlacionada con el euro, el dólar propiamente. Estar al pendiente de que el Banco Central Europeo va a presentar su decisión de política monetaria. En este caso sí se espera que disminuyan 25 puntos base lo que es el organismo central de la zona euro, y por lo tanto pues sabemos que la economía, ¿no? en la zona euro ha tenido pues, complicaciones, ¿no? Sobre todo de estancamiento e incluso de movimientos a la baja en la economía, por ejemplo, de Alemania, algo que el Banco Central Europeo pues tiene que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí el summary en lo que sería el GDP, por ejemplo. Vemos que hay países con un GDP o un Producto Interno Bruto con mucho más fortaleza. Aquí podemos ver las variaciones trimestrales y entre los que más destacan, pues obviamente está Estados Unidos, China e India. Pero los demás, en su mayoría, pues están muy cerca, perdón, al 0% o hay incluso algunos decrementos en cuanto a comportamientos de las economías en valores negativos, ¿no? Quiere decir un comportamiento decreciente o, bueno, a la baja, ¿no? Simplemente. Entonces, en el caso de la zona euro, podemos ver que el GDP está en 0% y de hecho ya lleva varios periodos donde se ha mantenido muy cerca del 0%. Esto habla de estancamiento económico, y obviamente pues la zona euro no puede pasar desapercibido eso. Incluso Alemania pues está en -0.20, que es el país que comentaba. Y sabemos que Alemania pues es el motor económico de la zona euro, y definitivamente pues también el Banco Central Europeo no puede ser indiferente a lo que pase con esta economía, ¿vale? Reino Unido también aguantando un poco más, pero al final muy cerca del 0%, con 0.10 en la variación trimestral. Y eso nos habla pues un poquito de por qué ciertos bancos centrales, como el Banco Central Europeo, ya pues empieza a bajar más tasas. Hay algunos que aguantan, pues porque tienen más margen de maniobra, su economía está más fortalecida, pero hay otros lugares que no. Entonces los bancos centrales tienen presión desde el enfoque económico y tienen o tienden a bajar tipos de interés como el Banco Central Europeo. Entonces, muy al pendientes de eso.
También vamos a tener niveles de inflación en Japón el día de mañana, jueves 17 de abril, y el viernes pues no hay información por las festividades, digamos, las festividades religiosas para las diferentes naciones del mundo. Simplemente pues no hay muchos organismos, tanto de valores, ¿no? O bolsas de valores, bolsas de derivados o incluso gobiernos, pues simplemente no, no abren y es un día de asueto, ¿no? Entonces, repito, como lo decía la sesión pasada, aprovechando este punto, les deseamos pues mucha reflexión en estos días que son muy importantes, pues, a los que creemos en lo que pasa en este momento a nivel espiritual. Simplemente como paréntesis para que lo podamos, ¿no?, relacionar en cuanto a por qué esta semana está tan baja de información. Es principalmente por estas, digamos, estos momentos de reflexión, ¿no? Si lo puedo dejar así. Entonces, vamos a continuar con el calendario de reportes. Aquí podemos observar que, como pasa cada trimestre, aquí las bolsas obviamente pues tienen que continuar y hasta el día jueves se están presentando información, y tenemos algunos movimientos. En el caso de Goldman Sachs y Bank of America, que son dos de los principales bancos que han estado reportando en estos últimos días, que es el primer sector o uno de los más importantes a reportar para el primer trimestre del 2025, vemos que presentan sus ganancias y sus beneficios por acción por encima de lo esperado. Eh, Vemos que Johnson Johnson, Citigroup también, por aquí se me pasaba, estos tres son dentro del sector financiero relevantes. Johnson Johnson, que es una farmacéutica, presenta sus resultados por encima de lo esperado. Y por acá tenemos datos mixtos en Labs, que sería una farmacéutica importante también estadounidense. Presenta beneficios por acción por encima de lo esperado, pero ingresos por debajo del pronóstico. Y aquí ya empieza a haber movimientos mixtos. Otra empresa importante es ASML Corp, que es una compañía relevante dentro del sector de microprocesadores. Presenta sus resultados, sus ingresos por debajo de lo esperado y sus beneficios por acción por encima de lo esperado, algo que definitivamente pues no le ha gustado a lo que sería el mercado. Vamos a poner a SML Holding, cotiza como un ADR en Estados Unidos y el día de hoy está cayendo -5%, ¿vale? Entonces, tenemos esta información, este overview, simplemente quisiera como que lo tengamos en cuenta para el día jueves. Tenemos empresas relevantes como Netflix, United Health también y de Charles Schwab, dentro de las más relevantes y conocidas a reportar. Y si nos enfocamos sobre todo en las empresas de microprocesadores, tomando el tema de ASML Holding, quisiera comentar datos de CNBC que me parecen bastante interesantes, en donde, en un segundo, se nos presenta la información de que estas compañías como la que estamos viendo en pantalla, y otras incluso, déjenme darles el dato en específico, fabricantes de chips, prácticamente microprocesadores o áreas que se encuentran mucho en la innovación, la inteligencia artificial, pero principalmente microprocesadores, están cayendo en promedio más de un 6% después de que el fabricante de Nvidia o la empresa Nvidia, que es uno de los referentes dentro de este sector, anunciara que asumirá un cargo trimestral de 5.500 millones de dólares vinculado a la exportación de unidades de procesamiento gráfico H2O a China, así como a otros destinos. Nvidia declaró en un comunicado que el gobierno estadounidense le informó que necesitaría una licencia para exportar los chips a China y a varios países. ¿Vale? Voy a hacer otra cita para sumar a esta información. Nos dice que este hecho, ¿no? Estas restricciones, que podríamos decir como no arancelarias, eleva lo que serían los gastos de exportación para Nvidia, en específico para Nvidia, hablando de este tema, y ahorita vamos a relacionar por qué las otras compañías están cayendo, en donde se reveló pues estos 5.500 millones de dólares como parte de los cargos que están vinculados a estas exportaciones. Y el gobierno estadounidense informó
que necesitaría una licencia para exportar los chips a China y otros países. Creo que eso ya se había mencionado, lo que generó inquietudes sobre mayores controles de exportación, ¿vale? Ahí está el punto como clave, lo que está generando un sentimiento de mercado negativo, pesimista, principalmente para el sector de microprocesadores, porque si se colocan mayores controles a la exportación, esto no implica aranceles, obviamente, no es una imposición arancelaria, pero sí es una afectación a lo que serían las cadenas logísticas, ¿no? Las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque si hay mayores controles, una de las consecuencias sería pues que haya más cargos, como este que está pasando Nvidia, considerando que no es un cargo menor, nos dice aquí la fuente, que el chip H2O utilizado para aplicaciones de inteligencia artificial generó entre 12.000 y 15.000 millones de dólares en ingresos para Nvidia el año pasado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si lo ponemos en porcentajes, que este cargo actual que está presentando Nvidia por controles en las exportaciones equivale aproximadamente al 30% de lo que generó la compañía en todo un año en ese rubro, ¿no? Que está vinculado a este costo. Por lo tanto, pues es un cargo muy amplio, muy elevado, que si esto continúa en las tensiones entre Estados Unidos y China, pues podría incrementar y definitivamente pues sería desincentivaría lo que sería la inversión en estas cadenas de suministro y ahí ya después podríamos ya conocer situaciones de mayor gravedad que poco a poco pues se irían presentando. Entonces, hasta este momento no es un tema menor. Nvidia ya vimos que voy a poner un poquito más de plazo para que vean la tendencia, como en este momento ASML Holdings está prácticamente perforando a la baja esta zona de soporte estructural que también implica una perforación de la directriz alcista, por un lado, ¿vale? Nvidia, vamos a ver Nvidia cómo se ha comportado el día de hoy. Tenemos una caída del 7%, 7.5%, es una caída importante dentro de esta estructura que hemos observado dentro del corto plazo y al peso o considerando el peso tan importante que tiene Nvidia para los índices estadounidenses, pues no solo está afectando al sector de microprocesadores, ¿no? Con, por ejemplo, AMD, vamos a ver otra compañía que está dentro de ese sector. Aquí está cayendo menos 7%, una caída importante. Supermicro Computer, que está por acá, también cayendo ligeramente, no es mucho, pero sobre todo, pues algunos referentes dentro del sector de microprocesadores sí están cayendo de una forma considerable, ¿vale? Y eso, principalmente por el peso que tiene Nvidia en los índices, también está jalando a lo que sería el sentimiento de mercado en los índices estadounidenses en general. El Standard Poor's 500 está cayendo menos 1.20%, el Dow Jones menos 0.64% y el Nasdaq menos 2%, ¿vale? Esto también como paréntesis, colocándolo como paréntesis, independientemente de que hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya mencionado que pondría ciertas excepciones al sector de tecnología, microprocesadores, etcétera, precisamente para cuidar el sector. Independientemente de que esto se ha mencionado hace algunos días, el impacto que tiene, digamos, una respuesta directa de China en cuanto a estos controles en las cadenas de suministro, pues definitivamente impacta. Entonces aquí tenemos una combinación entre incertidumbre de qué es lo que va a hacer Estados Unidos y también un efecto reactivo de lo que ha pasado, pues con algunas respuestas de China que como ya hemos mencionado, ya hemos analizado, de acuerdo a las declaraciones que ellos mismos han hecho, el gobierno chino, pues ellos van a luchar hasta el final, ¿vale? Entonces no se van a dejar intimidar, eso es un hecho y lo han estado pues corroborando en lo que ha pasado del día a día o en lo que ha pasado en las últimas semanas. Y esta es la reacción que vemos en una zona donde es muy importante, ¿no? La habíamos marcado por aquí desde el comportamiento de recuperación. Esta área en el Standard Poor's 500 de los 5.446 funge como un nivel de resistencia muy importante, tan relevante que habíamos comentado que de perforarse al alza con contundencia, pues la probabilidad era alta de que recuperara máximos históricos. Pero si no la puede superar al alza y revierte a la baja como lo está haciendo hasta este momento,
pues el primer nivel es el piso de los 4.841, que implica un nivel de disminución aproximado al -20%, e incluso pues mayores niveles a la baja en el caso de que se perfore esta directriz que es alcista, ¿no? Que ya habíamos analizado y que también converge con el retroceso de Fibonacci en 61.8, que es uno de los más relevantes en las estructuras tendenciales, lo que pues definitivamente es un tema importante, ¿vale? También comentar que a pesar de que no hay mucha liquidez en los mercados por la temporada que estamos pasando a nivel global, la liquidez y la bursatilidad es muy baja. A pesar de eso, pues el movimiento no es menor, ¿no? Estamos hablando de un 1%, 1.3, que está por encima del promedio del comportamiento normal las variaciones porcentuales de los índices, principalmente en Estados Unidos, y pues simplemente ponerlo en la mesa, ¿vale? El índice VIX, aquí me voy a acercar un poco a 4 horas, ha estado respetando, tratando de respetar, realmente ya perforó a la baja los 61.8 de Fibonacci en este último gran impulso, pero definitivamente pues también no podemos destacar o descartar más bien que puede haber una recuperación al alza en el momento de que la volatilidad pueda incrementar, ¿no? También el lunes es importante, o incluso el día de mañana, jueves y lunes, los siguientes días son importantes para ver precisamente las reacciones desde los gobiernos y saber o ver en los mercados cómo puede haber pues una respuesta, ¿no? O alguna negociación incluso. Entonces la volatilidad no está exenta a esta incertidumbre. El día de hoy subiendo 4%. Vamos a dar un monitoreo muy rápido. Simplemente los bonos del Tesoro relajándose ligeramente después de todo el impulso que tuvo, que es, como ya habíamos comentado, un tema relevante, la venta masiva de bonos del vencimiento en el mercado secundario a 10 años en los bonos estadounidenses, bonos del Tesoro. Perdón, no es un tema menor porque obviamente implica mucha incertidumbre, por un lado, una desconfianza en el largo plazo importante, pero también presiona las valuaciones en los mercados accionarios y por otro lado, como ya habíamos comentado, también pues implica algunas implicaciones a lo que sería todas las tasas de largo plazo vinculadas, por ejemplo, como los créditos hipotecarios, como los créditos bancarios a largo plazo, etcétera. Pues este es un referente importante y si incrementa, como lo hizo en las últimas semanas, obviamente es una presión muy alta para estos dos rubros y otros más, ¿no? Porque los bonos del Tesoro con este vencimiento son un referente clave, ¿no? En múltiples valoraciones o valuaciones y también, pues, sobre todo en el sector hipotecario, ¿no? Es un tema a destacar. Entonces, eh, relajándose un poco, más bien desacelerando lo que serían los yields, las tasas de rendimiento hacia el 4.31%, lo que pues es bueno porque de hecho está muy cerca de lo que sería esta zona de rango, ¿no? Que vemos por aquí. Aquí vemos un rango de lateralidad en donde el nivel de yield se acerca poco a poco a lo que sería el promedio, ¿no? Entonces, aquí también comentar que es un movimiento, digamos, de normalización, porque sí se estaba preocupando, sobre todo, pues los líderes en Estados Unidos, es un tema no menor también. El oro sigue batiendo máximos históricos de una forma impresionante, no simplemente el gráfico lo deja ver. No solo está manteniendo el alza, sino que también rompió este canal alcista de corto plazo para ahora hacer un movimiento mucho más, con una pendiente mucho más marcada al alza, como podemos observar, y actualmente está superando los $3.300 por onza. Eh, Sabemos que el oro, pues, no solo está descontando el riesgo geopolítico global, ¿no? Entre, por ejemplo, el riesgo entre la guerra ruso-ucraniana, que no se ha solucionado del todo, entre el conflicto en Medio Oriente, sino también está, pues, tomando el tema geopolítico intrínseco o implícito que está en la guerra comercial, que también ya es cada vez más un hecho y pues todo esto también con una carga del riesgo de recesión global o por lo menos desaceleración o estancamiento global, ¿no? Eso el oro pues, lo ha estado
está tomando esa prima de riesgo y está dando pues estas subidas como uno de los pocos activos a nivel global que mantienen estos movimientos al alza prácticamente eh, tan acelerados, ¿no? De una forma con rompimientos tan marcados de máximos históricos en sesión a sesión o periodo tras periodo, semana tras semana, mes tras mes. Es impresionante pues ver este comportamiento del commodity. Eh, También vamos a ver pues el tema del petróleo, todavía haciendo un pullback en esta zona de resistencia en el Brent y en el WTI, eh, aunque definitivamente pues también no se podría descartar alguna recuperación del nivel, porque también entre más la guerra comercial es un hecho, pues también la disminución probable de la demanda también tendería a hacerlo. Pero en este caso, el petróleo muestra cierta incertidumbre, ¿no? No sigue continuando con su baja y probablemente lo más que pueda hacer es un cierto rango de lateralidad, esperando información clave, sobre todo para las siguientes semanas, ¿no? En el tema de la guerra comercial principalmente. Ya que esto pues, se puede vincular con una evaluación global del Producto Interno Bruto. Entonces, o del consumo generalizado más bien. Quisiera que veamos aquí, aprovechando de ese tema, creo que nos da un poco de tiempo, el PIB global. Vamos a ver el Banco Mundial, cuál dato nos marca. Eh, Vamos a ver el crecimiento anual. Bueno, hasta este momento solo marca el 2023 y no da no ayuda mucho, ¿no? Este último dato, 2,8% global, pero pues falta la evaluación del 2024, entonces si gustan, mejor vamos a analizarlo posteriormente para ver cómo el comportamiento del PIB global tiene una relación muy fuerte con los commodities. ¿Por qué? Porque una desaceleración global implica o puede implicar lo que sería una disminución de la demanda, ¿no? Generalizada para las materias primas, por el simple hecho de que el mundo pues, desacelere, ¿no? Su crecimiento económico. Y esto pues es cuando vemos, ¿no? Estos movimientos tan relevantes en las materias primas, ¿no? Hasta este momento lo que marcan los precios del petróleo es incertidumbre porque el nivel ni lo recupera, pero tampoco lo está evadiendo, ¿no? Como se podría esperar con un pullback para continuar con una caída. Entonces vemos incertidumbre en el petróleo. El dólar index simplemente pues mantiene su caída, ¿no? Habíamos hablado o analizado que era muy probable que esto continuara y se mantiene debido a que el mercado empieza a descontar una debilidad generalizada en el dólar por todo el tema de política comercial. Entonces, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Como en resumen. Entonces, y los índices europeos, pues también no se movieron mucho, entonces no hay mucho que agregar. Simplemente tener esto en el radar. Y con esto estamos terminando. Les agradecemos mucho por su tiempo. Esperamos que toda esta información les pueda resultar de valor. Los invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y también los invitamos a que compartan nuestro contenido, esperando pues les pueda resultar de valor también a otras personas. Con eso nos ayudan muchísimo y les agradecemos también por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.